Nunca antes en la historia de la humanidad se había dado el caso de que una comunidad de más de 20 millones de habitantes viviera en un valle a una altitud de más de 2.400 metros. Pero esta es la situación que está viviendo en la actualidad la Ciudad de México, que enfrenta una escasez de agua que se ha vuelto constante. Este es el mayor reto para la supervivencia de esta gran urbe. Lo curioso del caso es que la Ciudad de México nació en un valle lleno de lagos y de lagunas. Hoy tenemos que traer el agua de una cuenca de un río que está a cientos de kilómetros de distancia, o tenemos que extraer el agua de mantos acuíferos a través de pozos que nos están dando un líquido amarillento y de poca calidad. La verdad es que el agua es un reto mayúsculo para la Ciudad de México. Si realmente queremos tener una ciudad que sobreviva a lo largo de generaciones, tenemos que resolver este gran reto del agua. Bernal Díaz del Castillo narró con asombro su primera vista de la gran Tenochtitlan, esa capital del Imperio Mexica que era mayor en tamaño y en esplendor que las grandes ciudades de aquel tiempo. Y lo que más lo sorprendió fue que era una ciudad que parecía construida sobre el agua. Bueno, estamos hablando de que el hecho que la Ciudad de México se haya fundado en lo que es una laguna es un desacierto. O sea, realmente se vuelve un problema. Ahora estamos luchando contra la naturaleza. Lo que podría ser una fuente de abastecimiento donde podríamos tener agua almacenada, esa laguna que podría servir para darle agua a millones de habitantes, pues ahora se vuelve un problema. Un problema que desde los aztecas se ha estado atacando, desde la construcción del Albarradón de Nezahualcóyotl hasta ahora el túnel emisor oriente que se está construyendo, desde que se fundó la Tenochtitlán hasta nuestros días, ha sido una lucha para evitar que se nos inunde la laguna. Entonces la fuente de abastecimiento pues la nulificamos, se vuelve un problema porque no solo ahorita estamos en riesgo de una inundación, sino que también no tenemos a dónde mandar el agua y el agua se contamina en el momento que ya cae en la ciudad y circula por las calles, es agua que tiene contaminantes muy severos. Al ver tantas ciudades y pueblos construidos en el agua y tras poblaciones en tierra firme, nos quedamos admirados. Hubo quienes pensaron que se trataba de un hechizo, como los que se narran en el libro de Amadís, pues había grandes torres, templos y pirámides erigidos en el agua. Otros se preguntaban si todo esto no sería un sueño. Estamos hablando que actualmente la Ciudad de México ya agotó sus fuentes, estamos importando agua de otras latitudes, inclusive estamos generando un problema de sobreexplotación, de extracción de agua adicional al acuífero. Es el mayor reto en el mundo, darle agua a esta megaurbe a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Pues no era un sueño. Tenochtitlan era una ciudad construida entre lagos y canales, como la Venecia italiana, pero en aquel momento mucho más poblada y mucho más esplendorosa. Los conquistadores españoles y sus sucesores, sin embargo, nunca entendieron por qué debían de preservar estos lagos. Querían más tierras de cultivo y las querían cerca del centro de la ciudad que estaban construyendo. Quizás tenían también una añoranza por la seca meseta castellana, de la que muchos habían salido. Estamos hablando de una ciudad que está recibiendo más de 300 litros habitante día, cuando las ciudades europeas andan abajo de los 200 litros. Inclusive zonas como Iztapalapa traemos 220 litros habitante día, que sería más que suficiente para abastecer a cualquiera de las ciudades importantes europeas. Muchas ciudades latinoamericanas consumen menos agua que esos 220 litros habitante día. Entonces hay un reto y el reto se da a través de un manejo más eficiente, controlar más el agua. Necesitamos arrancar un proyecto para eliminar las fugas que tenemos en las redes de las tuberías de las calles, las redes de la ciudad, y necesitamos tener esquemas más eficientes, tener una cobertura mucho más amplia de micromedición para poder identificar y resolver un problema de fugas dentro de las casas. Las cosas no cambiaron con el paso del tiempo. Los españoles primero y los mexicanos después mantuvieron secos los lagos y construyeron sobre ellos. Pero la naturaleza tiene formas de vengarse cuando se siente agraviada o desplazada. Cada determinado tiempo las aguas buscaban recuperar su terreno perdido e inundaban a la que ya se conocía como la ciudad de los palacios. Con el paso del tiempo, el agua se ha convertido en el mayor problema de la ciudad más grande de nuestra república y una de las más pobladas de todo el planeta Tierra.
Parecería que esta ciudad fundada en medio de lagos está condenada a padecer sed o a sufrir inundaciones sin fin. Parece difícil, si no imposible de creer, pero la Ciudad de México, a pesar de su carencia de agua, recibe más líquido por persona que las grandes ciudades de Europa. Lograr tener un servicio eficiente 24 horas al día, los 7 días de la semana en toda la ciudad, eso sería realmente una equidad en el servicio, y para ello necesitamos también pues, que haya un uso cuidadoso en los domicilios. Y no solo hablamos de fugas, también hablamos de hábitos de consumo, que es uno de los grandes retos, porque nosotros podemos resolver nuestras necesidades básicas con 90, 100 litros, o también 500 o 600, dependiendo cómo usemos el agua y con qué hábitos de consumo. La Ciudad de México, por ejemplo, recibe en la actualidad 300 litros por habitante al día. Incluso Iztapalapa, delegación en la que hay 80,000 personas sin servicio constante y seguro de agua, la dotación es de 200 litros diarios por persona. En contraste, ciudades como París o Barcelona reciben 170 litros diarios por cada persona y sus habitantes no se quejan de falta de agua. Buena parte del agua de la Ciudad de México se trae del río Lerma a través de un sistema de conducción llamado Cutzamala. El costo y las dificultades para traer este líquido desde tan lejos son enormes. El Cutzamala cuenta actualmente con 12 ramales, por lo que cuando uno está en mantenimiento debe recortarse hasta en un 50% la cantidad de líquido que se conduce hacia la gran ciudad. Actualmente está en construcción un tercer ramal que evitará estos cortes periódicos de agua, pero un sistema como este necesariamente implica altos costos de mantenimiento. Y hacia adentro de la ciudad hemos hecho trabajos para el tema de eficiencia en las redes, eliminar fugas, sectorizar, pero hay que reconocer que necesitamos prácticamente multiplicar por 5 o por 10 las acciones que se han hecho hasta esta fecha. Para eso el plan que estamos por iniciar, con apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura, con la Secretaría de Hacienda, con el Banco Nacional de Obras, con el propio Banco Mundial, que busca implantar en la ciudad el 24/7, que para poderlo lograr necesitaríamos eliminar las fugas. Una vez que se esté resolviendo ese tema, vamos a poder ir llevando el agua hacia las zonas donde falta, no solo en la zona oriente, también en las partes altas de la zona poniente que llegan a padecer mucho por falta de agua. Una parte muy importante del agua que se recibe en la ciudad, alrededor del 40%, se pierde en fugas, ya sea en la red urbana de distribución o en las envejecidas tuberías en el interior de casas y edificios. A esto hay que añadir que mucha del agua que se extrae de pozos, especialmente los que se encuentran en el oriente de la ciudad, es amarillenta y no es tan apta para beber como se quisiera. Esta agua necesita ser potabilizada para que alcance niveles aceptables de calidad. Este sistema tan extenso y tan complejo requiere, por supuesto, de fuertes inversiones para que pueda seguir operando y también para extenderlo, ya que la población ha venido aumentando. Sin embargo, los cobros que se hacen por el servicio del agua han sido hasta ahora insuficientes para cubrir los costos de este proceso. Esto ha descapitalizado y debilitado el sistema, lo cual significa pues que hay más fugas y, por supuesto, una calidad inferior a la que deberíamos tener. Algunos activistas y políticos consideran que el agua es un derecho humano y piensan que esto significa que debe repartirse de manera gratuita, por lo menos a quienes tienen menos recursos. El problema es que esta filosofía es precisamente la que ha llevado al deterioro de todo el sistema. Bueno, los derechos no son necesariamente gratuitos. Lo que sí necesitamos hacer es de que el agua para las necesidades básicas tenga un cobro que sea accesible para todos. Para eso necesitamos fijar entonces tarifas diferenciadas, subsidiar mucho más el agua en los sectores pues, que estén económicamente menos protegidos, que tienen menos capacidad de pago, dejar que el agua tenga un precio accesible, pero también tener claro que después de ciertos consumos ya estamos hablando de desperdicios o de fugas o de malos hábitos en casa. Entonces deben ser tarifas también crecientes, donde tengamos el agua totalmente accesible en consumos razonables y llevar un esquema creciente después de los consumos básicos, donde la gente sepa que necesita cuidar el agua porque cada litro que desperdiciamos o que perdemos es un litro que no podemos llevar a las zonas donde está faltando. El agua puede correr de forma libre por los ríos o encontrarse disponible en los mantos freáticos, pero para transportarla, potabilizarla, distribuirla a los hogares y después recogerla y tratarla antes
de dejarla correr nuevamente se requieren enormes inversiones. Al final, las mayores víctimas de la idea de que el agua hay que regalarla o entregarla a un precio mínimo han sido los más pobres, aquellos que tienen que pagar precios de extorsión para comprar agua que se les entrega en pipas. Bueno, yo creo que como sociedad necesitaríamos tomar con mucha seriedad el tema del agua. Es un tema muy delicado, es una necesidad tan importante que de repente damos por hecho que debería de ser un tema resuelto. No es un asunto fácil, no es un asunto barato. Dar un buen servicio tiene un altísimo costo, tanto de operación, de mantenimiento, y más en una mega urbe como esta. Entonces es tomar en serio el tema y tener claro que no solo faltan buenos deseos, hay que caminar hacia un plan que nos permita resolverlo. Nosotros preparamos un plan para poder atender sobre todo el tema de la sustentabilidad, lograr garantizar el abastecimiento de las siguientes generaciones, dejar de sacarle tanta agua al acuífero. Estamos pues, sacando más del doble del agua que es su recarga, y eso finalmente puede generar un desabasto en el futuro. Lograr la sustentabilidad es un plan de más de 20 años, entonces habría que implementarlo, volverlo ley y buscar que se hagan todas las acciones que se requieren, porque precisamente la importancia que tiene el agua nos obliga a tomar en serio la solución de este problema. A pesar de la importancia que tienen los alimentos, estos tampoco los regalan las sociedades contemporáneas. Hace ya mucho tiempo que se ha descubierto que es mejor tener un sistema de precios razonables que otorgue a los productores del campo una remuneración por su trabajo. La Ciudad de México nació del agua. Fue construida por pobladores en medio de unos lagos que respetaron siempre el agua y que no quisieron acabar con ella. Se cometieron errores, es cierto. El primero y mayor de todos fue sin duda secar los lagos del Valle del Anáhuac. Pero hoy se puede estar cometiendo un error igualmente importante si no nos damos cuenta que para llevar agua a una comunidad de 20 millones de personas a 2.400 metros de altura, se requiere una infraestructura moderna y sobre todo muy eficiente. La verdad es que para construir esta infraestructura se necesita hacer un cobro realista en el precio del agua. Si no hacemos esto, esta ciudad que nació del agua, pero que ha sufrido por falta de agua durante tanto tiempo, se quedará sedienta. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.